El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Para seguir ejercitando su monumental hipocresía, nuestro orgulloso senador compartía reuniones con el candidato presidencial Al Gore y apoyaba públicamente sus promesas ambientalistas para proteger el océano y detener las perforaciones petrolíferas. Part of our heritage, where generations of families have made their living and built their memories. We need to protect our oceans and beaches, and if elected president, I'll do that. I'll not only continue the moratorium on new ocean drilling off California's coast and Florida's, but I'll move to stop drilling in those areas already leased by previous administrations. To be good stewards of our earth, we must create a future worthy of our children. Pero en uno de los comicios más reñidos y controvertidos de la historia americana, este demócrata ecologista y con cara de bonachón, pero un alma oscura, acabó perdiendo frente a un gobernador tejano, poco carisma, proveniente de una familia muy poderosa, afianzada en el lobby del petróleo, un republicano de pocas letras y pocas luces que podía competir tranquilamente con la gran cultura y los discursos aristotélicos de Joe Biden. Y me refiero, por supuesto, a George Walker Bush Jr. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, "Fool me once, shame on you. If fool me, we can't get fooled again." I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. I think they misestimated the will and determination of the Commander-in-Chief, too. A year ago, my approval rating was in the 30s. My nominee for the Supreme Court had just withdrawn. And my vice president has shot someone. Have they seen him dance? Well, Because they might want to rethink. Oh, that's not good. Maybe he'll play with the band. He cracks me up when he's dancing, and he's done it so many times in public. Biden se pasó la mayor parte de aquel primer año criticando al nuevo presidente por su propuesta de sistema de defensa antimisiles, una reactivación del infame fiasco de la llamada Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, quien por lo demás era 100 veces más astuto que Bush. Biden creía que la promoción continua en los medios de comunicación avivaría al enemigo y acabaría fomentando una nueva carrera armamentística. Sin embargo, reconoció que tenía con Bush muchas cosas en común. Y vaya que quedaría claro. Y el agua de esta laguna se aclaró, se cristalizó, al tiempo que se oscurecían los corazones de los estadounidenses de bien. A partir de una mañana fatídica de septiembre de 2001, You Understand, cuando el mundo cambió para siempre. Joe estaba yendo en su viaje diario hacia Washington cuando recibió una llamada angustiada de su esposa Jill. Quedó sorprendido por el momento y la hora, y pegó un salto en el asiento de la limusina al escuchar los gritos desesperados de la mujer. No comprendía ni una sola palabra y por un instante pensó que estaba viviendo otra tragedia personal. Jill, entiendo lo que dices. ¿Estás bien? Cálmate y háblame despacio. Las están atacando, Joe. Las gemelas caen a pedazos. ¿Las gemelas, Jill? ¿De qué estás hablando? ¡Demonios, Joe! ¡Mira la televisión! La llamada se cortó abruptamente y Biden todavía no terminaba de comprender lo que estaba pasando. Bueno, últimamente, y por últimamente me refiero a los últimos 4 años, no comprenden nada de lo que está pasando en ningún momento. Entonces se bajó de la limusina y comenzó a caminar nervioso un par de cuadras desde Union Station y a pie terminó llegando al Capitolio, sin custodia por primera vez en décadas. Cuando quiso ingresar, los guardias le dijeron que no podía y lo mandaron a un parque cercano donde recibió la llamada de su hija Ashley, que angustiada le explicó que había un avión dirigiéndose hacia donde estaba él. ¡Vete de ahí, papá! ¡Ya! El senador
senador se reunió con su hermano James y con el congresista Bob Brady, y los tres se subieron a una camioneta Cherokee rumbo a un hotel de la ciudad. En el camino, Joe recibió otra llamada. Pensando que era otra vez Jill, le dijo: "Are you okay, babe?" ¿Estás bien, bebé? "Babe", respondió una voz grave y casi ofendida. El que estaba del otro lado del teléfono era el mismísimo George Bush, que mientras las Torres Gemelas eran destruidas y el Pentágono era azotado, se encontraba en un importantísimo evento, leyéndole el cuento La cabra mascota a unos niñatos de 7 años en una escuela de Florida, hasta que el jefe de gabinete, Andrew Card, se acercó lentamente y le susurró al oído la noticia del segundo impacto. Estados Unidos estaba bajo ataque. Open your book up to lesson 60 on page 153. Go on. She likes to go running with her Legos. Go on. She plays with her tail. Try it again. Get ready from the beginning. Try that again. Get ready. He ate hens and he ate cake. Good job. Go on. He ate hens and he ate cake. Go on. He even ate traps and Los niños no pudieron terminar de conocer el destino de la cabra, puesto que el presidente balbuceó algunas palabras más y luego se dirigió al Air Force One que lo estaba guardando. Desde los cielos de aquel día estremecedor, llamó a Joe Biden, que era el flamante presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, preguntándole Bush a Biden qué es lo que debía hacer. Sí, tal cual. Con cierto cinismo, Joe le sugirió que regrese de inmediato a Washington para mostrarse como un líder valiente y le contó la historia sobre aquella noche de 1962 en la que agujerearon a balazos el Citroën que llevaba a Charles de Gaulle y a su esposa en las afueras de París. Y como el presidente francés se sobrepuso, tuvo la calma, se negó a reprogramar su agenda y continuó con sus actividades como si nada hubiese sucedido. Bush sintió que le estaba tomando el pelo. Le respondió con un seco "OK, Joe", y cortó la llamada. Entonces Biden sonrió y le dijo a su hermano: "Quien le haya sugerido que me llame seguramente será despedido". Con el Pentágono en ruinas, las cenizas recientes del World Trade Center y las lágrimas todavía húmedas de los norteamericanos, conmovidos por aquella tragedia histórica, Joe parecía el único hombre feliz entre la confusión y la angustia, entre el ruido y la furia, probablemente informado por las cloacas del estado profundo que él encarnaba de lo que vendría a continuación. Al fin y al cabo, todos sabemos que la historia oficial hace agua. Y clica al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones para no perderte de nuestro nuevo documental sobre el 11 de septiembre. Una reversión extendida, actualizada y al hueso, del que en su día llegó a más de 600.000 espectadores y que terminará de poner sobre la mesa la verdad completa. Así que estate atento. El caso es que seguimos con Joe. Joe, septiembre 2001. Como genio maquiavélico, sintió que aprovecharía la catástrofe como la gran oportunidad de su vida. Fue él quien se mostró como un Charles de Gaulle, tranquilo y sereno, con el Capitolio inmaculado de fondo para responderle calmado a los reporteros inquietos preguntas sobre las prioridades militares y el carácter que se debe tomar como país. ¡Es que diablos! Hablaba como presidente. Y en esa época, señores, Joe Biden fue una especie de copresidente de los Estados Unidos, sin lugar a duda. Pero no todos parecían tan templados. Se respiraba una atmósfera de pánico total y de histeria colectiva a lo largo de la nación, y una islamofobia absolutamente torpe se propagaba como un veneno entre la gente, que no se daba cuenta que todo lo que pasó tenía mucho, pero mucho más que ver con los intereses de Washington, del military complex y de la élite energética de Estados Unidos, antes que con los cabezas de toalla. Hubo un clima hostil, de hecho se atacaba de manera completamente injusta a cualquier musulmán que cruzase en el vecindario. El gobierno de Bush, con la complicidad de la prensa, cultivó esta atmósfera asfixiante. Y Joe, muy especialmente Joe, supuesto opositor a Bush, terminó convirtiéndose en su principal promotor. Las verdaderas amenazas llegan a este país en la bodega de un barco, o en la panza de un avión, o son introducidas de contrabando en una ciudad en medio de la noche dentro de una mochila, declaró en el medio ABC Joe, asusando la necesidad de la Patriot Act, de la vigilancia masiva, de pincharle los teléfonos a todos los americanos y leer todos sus correos, incluso con la gente de afuera
fuera de Estados Unidos, incluso todas las comunicaciones de la gente fuera de Estados Unidos. En fin, la distopía orwelliana que hemos normalizado y que empezó de manera absolutamente extraordinaria en aquellos días. Biden advirtió sin pruebas que los terroristas estaban tratando de comprar armas nucleares, como si pudieran, y que los túneles del metro serían los próximos objetivos. Claro que lo serían, tus objetivos, Joe. Escuchemos. But since September 11th, Biden spends a lot of time worrying about what would happen if terrorists attack the trains. He believes train riders are especially vulnerable in Amtrak's lightly guarded tunnels. There's 350,000 people in one day in the tunnels under New York City. That's a whole lot of 747s. 7 semanas después se encontraba en el Congreso para aprobar una de las leyes más liberticidas de la historia. Como les dije, la Patriot Act, que amplió dramáticamente los poderes del leviatán del tío Sam e institucionalizó el espionaje masivo sin orden judicial express de policía y FBI. La infame sección 215 permite a los agentes registrar casas y oficinas de un civil sin que se encuentre presente y sin tener que informarle de antemano, obteniendo secretos bancarios, telefónicos, informáticos, médicos, comerciales y hasta bibliotecarios, sin pasar en ningún momento por el despacho de un juez. Que de entrada están de cartón pintado, pero hacerlo de esta forma tan obscena muestra que Estados Unidos, en determinados aspectos, no es nada diferente a la Venezuela de Maduro. Y es incluso peor, por su capacidad de expandir estos abusos en todo el planeta. En suma, una auténtica dictadura orwelliana. Luego de lamentarse de que eliminasen ciertas medidas que le daban poderes aún más extremos a la policía, prácticamente faltaba que lo suelten a torturar como en Guantánamo pero en las calles de Estados Unidos, Biden se jactó frente al resto de los senadores de haber sido él mismo quien escribió esta ley abominable 7 años atrás. La ley patriota de Bush, lo peor de lo peor en materia de libertades civiles del Partido Republicano moderno, lo hizo Biden. Lo formuló Biden, Joe Biden, señores. Right after 1994, and you can ask the Attorney General this because I got a call when he introduced the Patriot Act. He said, Joe, I'm introducing the act basically as you wrote it in 1994. It was defeated then not by any liberals. It was defeated then by the folks who worried that we'd have the Minutemen would get in trouble, by the Mr. Barrs of the world, who were worried about the right wing, not anything else. So just that has nothing to do with you all, but just to set the record straight. Almost the same thing that got passed, the Patriot Act, was introduced by me in 1994, and it was the right wing that defeated it. You guys tried to help get it passed. Como el portavoz demócrata de la guerra contra el terror, o mejor dicho, el terror y la guerra contra la población civil, Biden adquirió tal autoridad que la Casa Blanca instaló una línea telefónica especial en su propia casa para conversar directamente con el presidente hasta altas horas de la noche. Literalmente, Biden tomaba té de manzanilla y George Bush tomaba whisky on the rocks y conversaban como colegialas en pijama party. En estas conversaciones compartían anécdotas, experiencias personales y hasta chistes sobre sus esposas, saldando toda diferencia y forjando una suerte de perversa amistad. En octubre de aquel año se reunió en privado con Bush y otros 3 miembros del Congreso para redactar un comunicado que daba un paso más en esta nueva realidad distópica, el paso buscado, la salvaje invasión a Afganistán. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds. Esta guerra acabaría siendo la más larga de la tremenda historia de guerras de Estados Unidos, extendiéndose por casi 2 décadas y llevándose más de 900.000 vidas, si se la combina con las guerras derivadas que son la de Irak y la de Siria. Pero según el senador Joe, el progre Joe, el humanista middle class Joe, sus soldados fueron con buenas intenciones a reconstruir la nación afgana y a salvarla del caos. Regardless of whether we succeed in getting our message out, the truth is we cannot and certainly will not walk away from 7 million displaced, desperate
Afghanis, surviving on little more than grass and locust. We must do more to help the Afghan people, and we must do far more to make our aid visible to the entire Muslim world. I'm reluctant to use the word nation building because it is such a loaded political term these days. But if we leave Afghanistan in chaos, it will be another time bomb waiting to explode. And there's an enormous powder keg right next door in Pakistan. As I said earlier, if we think we have a problem now, imagine a nation 6 times the population of Afghanistan with a nuclear arsenal and a government that reflects the one that now exists in Afghanistan. Con esos salvadores, ¿para qué queremos verdugos? Muchos destacan que Biden finalizó esta guerra, pero olvidan que él la comenzó, literalmente, con su amigo George, y por momentos parecía incluso más estricto que el duro presidente conservador. Otro año después ya estaba promulgando la Rave Act, una ley que ampliaba las sanciones por poseer cualquier tipo de droga considerada ilícita, enfatizando la enfermiza pretensión gubernamental de que nuestro cuerpo les pertenece a ellos. Su nombre provenía de las críticas que el propio Joe le había hecho a las fiestas económicas raves, acusándolas de ser un paraíso para el consumo de éxtasis y otras cosas locas y dañinas. Se mostró tan entusiasmado con su proyecto que hasta llegó a confesar que si fuera por él, pondría en la cárcel a quienes promocionan las fiestas de música electrónica y derrumbaría los edificios donde se celebran. ¡Qué fantástico! ¡Qué gran sujeto!, ¿verdad? Miren. I would be passing new ordinances relating to stiff criminal penalties for anyone who held a rave. The promoter, the guy who owned the building. I would put the son of a gun in jail. I would change the law. Pero en casa de herrero, cuchillo de palo, dice el refrán, ¿verdad? Apenas unas noches después, su hija Ashley se emborrachó con unos amigos de Chicago y a la salida de un bar insultaron a un oficial de policía que les pidió que saliesen del medio de la calle. Con total impunidad, uno de ellos le arrojó una botella en la cabeza mientras el otro le saltó por la espalda y le asestó un puñetazo en la cara. El policía terminó con una contusión y los 3 jóvenes rebeldes en una comisaría. Por semejante osadía y en esa época especial de Norteamérica, podrían haber sido condenados hasta 20 años de cárcel. Y más aún cuando el sheriff encontró en la base de datos que aquella joven ya tenía antecedentes por haber sido arrestada en el 99 por posesión de marihuana y en 2001 por beber alcohol siendo menor de edad, así que era su tercer strike. Y la ley de los 3 strikes de Joe Biden, en ese escenario tendría que mandarla a cadena perpetua, pero ser la hija del señor que hace las leyes tiene sus privilegios. Y a ver, que quede claro, nadie debería ser encerrado ni un día por fumar marihuana o por beber alcohol. Pero Joe se ha dedicado a hacer eso con millones de jóvenes, a quienes su futuro les fue arrancado por divertirse un rato. Y esta señorita, con hechuras de delincuente juvenil, agresiva, solo necesitó la llamada de un importante abogado, de un bufete elitista, al jefe de la jurisdicción, informándole que ante sus ojos tenía a la hija del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y que tratase de ser bueno con ella si quería seguir trabajando tranquilo. Fue entonces que la celda se abrió mágicamente, instantáneamente. Ashley pidió disculpas, pero dejó de regalo en el suelo todo lo que había comido esa noche, en forma de vómito. Parece que tomó el ejemplo de su hermano mayor, Hunter. La joven pudo viajar hacia la brumosa isla de Nantucket y participar de una cena de ensayo para la boda de Beau Biden. Estaban todos sus familiares cercanos, Joe, Jill y por supuesto nuestro querido Hunter, que no podía faltar, el alma de la fiesta. Por supuesto, Hunter no soportó el tedio y el aburrimiento del evento, se emborrachó a base de cervezas y como si fuese su propia gala, invitó a todos a salir a bailar, a pesar de que era un hombre de familia con esposa y 3 niños que lo miraban alucinados. Y a pesar de que la isla no estaba en temporada y el clima era deprimente, él era todo alegría. Como nadie quiso acompañarlo, ni siquiera la rebelde de Ashley, Hunter obligó a uno de los asistentes a que lo acompañe al Rose and Crown Pub, el club más sórdido de la ciudad, exigiéndoles que bebieran con él trago tras trago y esnife tras esnife. En un momento de la noche, el pobre asistente ya no daba más y le dijo que no se sentía nada bien y que debía regresar para cuidar a su hija al día siguiente. Poseído por el alcohol, Hunter le escupió su whisky en el rostro, le dijo que era un maricón
maricón, y esto es una cita periodística en contexto educativo documental, y repudiando cualquier forma de homofobia, y cuando quiso asestarle un puñetazo, el guardia lo agarró de los hombros y lo echó a la calle lluviosa como un perro faldero. Cuando regresó a Washington, Bew y Joe lo empujaron a su primera reunión de Alcohólicos Anónimos, en DuPont Circle. Lo único que le pidió su padre fue que dejase de llamar la atención y que se limitara a obedecer. Pronto nos quedará claro que era pedirle demasiado. Biden estaba en un momento capital de su carrera. En julio de 2002 orquestó audiencias en el Senado para decidir una posible invasión a Irak, porque sí, iban por más. Él hizo mucho más que simplemente votar. El día que comenzaron las deliberaciones fue coautor de un artículo en el New York Times que sostenía la mentira, el ardid patético de que el dictador iraquí Saddam Hussein, a quien ellos mismos, Biden incluido, habían apoyado en los años 80, resulta que era una terrible amenaza para la seguridad nacional por poseer un arsenal nuclear oculto, y no había otra opción que eliminar esa amenaza. Como presidente del comité, llenó de voces belicistas el Senado, reuniendo a 18 testigos especializados que sostuvieron semejante engaño, defendiendo la invasión con declaraciones descabelladas, como que los civiles iraquíes le darían la bienvenida a Estados Unidos como libertadores de su patria y que un cambio de gobierno se podría dar prácticamente sin violencia. I have to tell you, Iraqis desperately want to be freed of Saddam Hussein, and they also know that the only country that can help them with this is the United States. And they are ready to welcome the US as liberators. Semejante escena no hubiera podido ser organizada de manera astuta si no hubiera estado su joven asesor, un tal Antony Blinken, que ya había formulado una propuesta para invadir las 3 zonas iraquíes donde podrían estar ocultándose las supuestas armas. Les recomiendo nuestro video sobre Blinken, el hombre más poderoso de la actual gestión, al menos de los que tienen un cargo visible. Muy recomendado. El único sensato en aquel salón de la infamia fue el senador Dick Durbin, que formaba parte del comité de inteligencia. Señaló a viva voz que estaban engañando al pueblo estadounidense, que lo que marcaban los informes de altos mandos militares era totalmente lo contrario a lo que esos mismos senadores le estaban contando al público, que las armas de Saddam no existían. A few hundred feet away from here, in a closed room, carefully guarded, the Intelligence Committee was meeting on a daily basis for top secret briefings about the information we were receiving, and the information we had in the Intelligence Committee was not the same information being given to the American people. I couldn't believe it. Members of this administration were in active, heated debate over whether aluminum tubes really meant that the Iraqis were developing nuclear weapons. Some within the administration saying, of course not. It's not the same kind of aluminum tube. At the same time that members of the administration were telling the American people to be fearful of mushroom-shaped clouds. I was angry about it. Frankly, I couldn't do much about it. Because you see, in the Intelligence Committee, we're sworn to secrecy. We can't walk outside the door and say, the statement made yesterday by the White House is in direct contradiction to classified information that's being given to this Congress. We can't do that. We couldn't make those statements. And so in my frustration, I sat here on the floor of the Senate and listened to this heated debate about invading Iraq, thinking the American people are being misled. They are not being told the truth. And that's why I joined 22 of my colleagues in voting no. I didn't feel at the time that the American people knew the real facts. So what happened? We invaded, turned loose, hundreds, if not thousands, of people scouring Iraq for these weapons of mass destruction. Never found one of them. Looked for nuclear weapons, no evidence whatsoever. Pero la propia voz de Biden se impuso en el templo del imperialismo. In my judgment, President Bush is right to be concerned about Saddam Hussein's relentless pursuit of weapons of mass destruction and the possibility that he may use them or share them with terrorists. Other regimes hostile to the United States and our allies already have or seek to acquire weapons of mass destruction. The objective is to compel Iraq to destroy its illegal weapons of mass destruction and its programs to develop and produce missiles and more of those weapons. Saddam is dangerous. The world would be a better place without him.
But the reason he poses a growing danger to the United States and its allies is that he possesses chemical and biological weapons and is seeking nuclear weapons. And unlike my colleague from West Virginia and Maryland, I do not believe this is a rush to war. I believe it's a march to peace and security. I believe that failure to overwhelmingly support this resolution is likely to enhance the prospects that war will occur. The objective is to compel Iraq to destroy its illegal weapons of mass destruction and its programs to develop and produce missiles and more of those weapons. President Bush did not lash out precipitously at Iraq after 9/11. He did not snub the UN or our allies. He did not dismiss new inspection regimes. He did not ignore Congress. At each pivotal moment, he has chosen a course of moderation and deliberation, and I believe he will continue to do so. At least that is my fervent hope. I wish he would turn down the rhetorical excess in some cases, because I think it undercuts the decision he ends up making. But in each case, in my view, he has made the right, rational, and calm, deliberate decision. Finalmente, el 18 de octubre, el Senado liderado por Joe acabó autorizando la invasión a Irak y 6 meses más tarde se iniciaba otra guerra cruenta que le quitó la vida a otros centenares de miles de hombres, mujeres y niños. En tanto, la ciudad de Bagdad, joya de las civilizaciones de la Mesopotamia, se caía a pedazos por los bombardeos norteamericanos, la familia Biden seguía entregándose a los excesos. Un 20 de agosto del 2003, su hermano Francis fue detenido por una patrulla por conducir a más de 120 kilómetros en una calle de Florida. Otra vez. Frank, el asesino de Michael Albano. Los oficiales lo encontraron en el coche sosteniendo una botella de vodka Popov, casi vacía y con el rostro desfigurado, los ojos rojos y llorosos. En lugar de su licencia de conducir les dio su tarjeta de crédito y no sabía ni siquiera dónde había estado ni hacia dónde se dirigía. Apenas pudo pararse antes de caer de lleno contra la acera caliente. A pesar de que ya tenía antecedentes muy graves, apenas le suspendieron la licencia por 4ª vez consecutiva y lo dejaron libre. Absolutamente inaudito, insólito. De hecho, por la regla de los 3 strikes de la famosa ley penal Biden de su hermano, tendría que haber ido preso. Igual que Ashley, igual que Hunter. 3 excepciones a los 3 strikes. Y los 3 con el apellido Biden. Tiene su gracia. Pero un mes después, y esto es increíble, Frank Biden, un abogado en su cincuentena, volvió a ser arrestado cuando lo descubrieron robando un DVD dentro de su calzoncillo en un local de Blockbuster en Pompano Beach. Hurtó la película de título Generación Robada, que irónicamente trata sobre 2 niñas aborígenes australianas que son perseguidas por oficiales racistas y cazadores de nativos. Se ve que sentía un remordimiento transgeneracional por sus antepasados esclavistas, pero cultivaba, al igual que ellos, el amor por lo ajeno. El punto es que estos 2 delitos registrados fueron advertidos por el abogado de otras 2 niñas, las huérfanas de Michael Albano, el hombre que Francis había atropellado y matado 4 años atrás. Desde la muerte de su progenitor, Lorraine Albano y Nicole Albano sufrían junto a sus abuelos una pesadilla interminable, una grave crisis financiera ocasionada por los gastos del funeral y por supuesto por esa entrada de dinero de su padre trabajador que había desaparecido. Un equipo de abogados, incluyendo voluntarios que se habían compadecido por ellas, intentaba sin éxito perseguir al hombre, al criminal, al verdugo de su padre que parecía completamente inmune al castigo. Era una espiral interminable de desgracias. Para la fecha prevista del juicio, el 4 de enero del año 2002, habían acumulado una montaña de evidencias e informes periciales, incluido un testimonio que afirmaba que Francis Biden le había dicho a su acompañante aquel día fatídico que golpee a Albano luego de atropellarlo con su Jaguar, lo cual además le parecía divertido. Para evadir todas estas acusaciones, Francis Biden tomó una decisión drástica y sencilla: desaparecer. Nadie supo nada más de él, ni siquiera
su propio letrado, el abogado Patrick O'Connor. Ante la falta de reacción de la justicia, la familia Albano se endeudó todavía más, contratando un investigador privado que incluso llegó a publicar un anuncio de la búsqueda del fugitivo en el periódico San Diego Union. Descubrió al cabo de unos meses que Francis Biden había escapado de California, dejando atrás una importante colección de facturas impagas, incluyendo cuentas de servicios públicos y de su teléfono, y al menos 2 préstamos bancarios suculentos. Lo único que pudo obtener de los vecinos, la única información que logró recabar el detective, es que a veces alojaba a sus hermanos Joe el senador y James el lobista, y que solía recibir a diversas mujeres jóvenes en horas profundas de la noche. El juicio se retrasó cada vez más y más, hasta que un 3 de septiembre los Albano obtuvieron la victoria más amarga de todas, una sentencia por rebeldía que exigía a Biden pagar $275,000 a cada una de las 2 niñas. ¿Quieren saber algo? Bueno, Frank nunca pagaría. Las huérfanas no recibieron ni un centavo de este bastardo ricachón y petulante que las mató y huyó sin piedad. En la convención demócrata de aquel año 2002 realizada en Boston, Joe asistió a un desayuno en el que advirtió a los demócratas que no se centrasen en criticar a George Bush. Entre los oyentes había una invitada de honor, senadora como él pero de otro país. Su nombre, Cristina Fernández de Kirchner, que aquella noche vio a Biden subir al estrado y criticar al presidente republicano, no por la guerra sanguinaria que había emprendido y que tanto le había costado además a los norteamericanos en impuestos y en vidas, sino porque la había emprendido mal. La historia lo juzgará con dureza no por los errores cometidos, sino por las oportunidades desperdiciadas. Fue la sentencia de Biden, que sugería a la vez que habría que haber invadido Pakistán, donde también podría esconderse Bin Laden. Manda narices. 14 años más tarde, ese mismo demócrata con sus propias manos colocaría a George Bush y a su esposa Laura la honrosa Medalla de la Libertad, mientras un grupo de veteranos, Veterans Against War, eran interceptados por la seguridad presidencial cuando intentaron interrumpir la ceremonia gritando que aquellos 2 caníbales, autodenominados políticos, eran en realidad asesinos sanguinarios. So I'm proud to be here tonight to honor President George W. Bush and the former First Lady Laura Bush, who celebrate the values we share as Americans. It's no secret President Bush and I occasionally had our political disagreements. I remember one time in the Oval Office, Mr. President, you looking at me and saying, "Damn, Biden, you spent more time in this office than me than anybody else, including Republicans." Las experiencias nefastas, los recuerdos traumáticos y horrendos de aquellos soldados, las pesadillas que impregnaban sus noches desde que formaron parte de esas guerras de exterminio contra población civil, se fueron tornando con el paso de los años y el dolor en una forma de odio voraz hacia el hombre que las provocó. Pero en 2004, Joe Biden aún seguía teniendo una importante imagen positiva, sobre todo para los demócratas belicistas más fanáticos. Por eso, después de aquella convención infame, los líderes del partido, con Bill Clinton a la cabeza, fueron a su casa en Wilmington para proponerle que presentase su candidatura. Joe escuchó interesado al lado de la piscina, con su café en la mano, y feliz de que lo bañaran de elogios. Y es que desde aquella campaña trunca en 1987, cuando descubrieron el plagio de su tesis universitaria y el plagio del discurso del político laborista inglés Neil Kinnock que vendió como propio, aquella temporada que acabó con sus 2 derrames cerebrales, Biden no había tenido un protagonismo similar, así que por primera vez en 15 años volvía a sentirse una estrella. No obstante, el valioso libro de Ben Schreckinger, The Bidens, que hemos utilizado como fuente para este documental, entre otras, relata que Jill Biden estaba muy enfadada por aquella época, harta de dormirse sola en la cama fría mientras su marido se quedaba hasta la madrugada, pergeñando ideas en el teléfono y complotando, hasta con bromas sobre ella con su supuesto opositor George Bush. Por eso Jill desapareció de esta reunión por un rato y unos minutos después apareció en bikini, semidesnuda, con un no escrito en su estómago con letras grandes y oscuras y una jarra de jugo que volcó por accidente en la entrepierna de Bill. Sí, de Clinton. No sabemos si este pequeño desencuentro causó un enojo tan fuerte por parte del gran jerarca, pero lo cierto es que finalmente no fue Joe quien representó a los demócratas, sino su viejo amigo John
Kerry, que también, increíblemente, era un camarada de toda la vida de Bush, con el cual compartió la logia secreta de la Universidad de Yale, Skull and Bones, la sociedad secreta más poderosa y una de las más desconocidas de los Estados Unidos. Recomendado nuestro documental al respecto, increíble. Llegaron a tener 2 candidatos presidenciales rivales pertenecientes a la misma logia y han tenido una cantidad significativa de funcionarios de primer nivel en casi todos los gobiernos norteamericanos desde el siglo XIX. Miren. Por primera vez en la historia, las elecciones fueron disputadas por 2 bondsmen. Para obtener su segundo mandato, Bush tuvo que enfrentarse nada más y nada menos que al demócrata John Kerry. Miembro de la secta desde el 67, Kerry, bautizado como el Diablazo, fue el patriarca de Bush. Esto no es una broma, el Diablazo fue quien apadrinó a Zeus en los oscuros salones de la tumba. Casi 40 años después, Zeus y el Diablazo se enfrentaron por la presidencia de los Estados Unidos, y ganara quien ganara, iba a triunfar Skull and Bones. En el programa Meet the Press, conducido por Tim Russert, ambos candidatos fueron interrogados acerca de la secta secreta. Los dos contestaron en momentos diferentes, y cito, es un secreto, no puedo contestar. Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. Sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. Vamos, básicamente es una confesión. Eso sí, cuando los que preguntan son personas sin credenciales, la mención de Skull and Bones trae graves consecuencias. Y si no, pregúntenle a Andrew Mayer, un estudiante de la Universidad de Florida, que en un foro donde asistió John Kerry, preguntó al senador demócrata por qué el Congreso no iniciaba un juicio político al presidente Bush. Y quiso saber además si el mandatario y Kerry integraban la secta secreta Skull and Bones. Kerry contestó, pero con sus agentes de seguridad. El joven fue arrastrado afuera de la sala por 4 policías y paralizado con una pistola eléctrica mientras exigía a gritos que lo soltaran. Lo que Skull and Bones nos enseña es que, sea por el Partido Republicano o sea por el Partido Demócrata, el poder real de los Estados Unidos responde a los mismos intereses. Bush acabó imponiéndose en las elecciones de 2004 con un áspero 50.73%. No obstante, su segundo mandato fue un tobogán estrepitoso hacia el fracaso, donde no pudo utilizar la coartada de la guerra para disimular sus crecientes torpezas y detener la brutal caída de su popularidad. The new Prime Minister of India is, no. You know, this thought took a while to thaw, it's going to take a while to unthaw. We got an issue in America. Too many good docs are getting out of business. Too many OBGYNs aren't able to practice their love with women all across this country. I remember meeting a mother of a child who was abducted by the North Koreans right here in the Oval Office. These immigrants have helped transform 13 small colonies into a great and growing nation of more than 300 people. Joe veía complacido cómo su amigo George se desplomaba en las encuestas mientras vacacionaba tomando un helado en la mansión de su hermano Jay, que junto a su esposa adquirió una parcela extraordinaria en Water Island, un enclave ubicado apenas a 8 millas de Little St. James, el paraíso siniestro donde Jeffrey cometía todo tipo de depravaciones y al que asistían de manera constante celebridades muy cercanas a Biden como el propio Bill Clinton. Sí, James Biden tenía su isla vecina a la isla ignominiosa de Jeffrey y compañía, a la del templo extraño, a la que ven en pantalla. Han circulado testimonios de que Joe Biden utilizó los servicios de Jeffrey
Por ejemplo, el de una joven llamada Jessica Collins, que incluso consignaba que no le pagaron por su trabajo. Pero nosotros indagamos cada uno de estos materiales y llegamos a la conclusión de que no había evidencia sólida de que Biden participase en aquellas fiestas oscuras, aunque tampoco puede descartarse de lleno considerando el historial perverso de esta dinastía. De hecho, habría que preguntarnos cómo obtenían tanto dinero para comprar mansiones en las islas de ensueño. Y alguien que lo tiene claro es el exdirector de la firma de inversiones Paradigm Global Advisors, quien sentenció que nunca olvidaría el día del verano del 2006 en el cual Jim, Hunter y Beau Biden, los tres juntitos, se presentaron como unos fornidos guardias de cabaret en sus oficinas del centro de Manhattan para tomar el control del negocio. Casi sin presentarse, le avisaron que habían comprado la mayoría de las acciones y que el presidente de la compañía, Stefan Farus, debía ser despedido de inmediato. Estos hombres corpulentos lo tomaron del brazo y lo llevaron hasta la puerta del edificio, arrastrándolo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó el director. No te preocupes por los inversores, le respondió James. Tenemos gente en todo el mundo que quiere invertir en la marca Joe Biden. Aliados políticos llenos de dinero fresco. Tú sobras. Beau, que se encontraba en medio de su carrera como fiscal general, se puso rojo de la ira y le dijo a su tío: ¿cómo diablos vas a hablar así? Esto no puede salir de esta habitación. Y si vuelves a decirlo, no cuenten conmigo. No tendré nada más que ver con esto. Y a la larga terminaría distanciándose y fuerte. Jim proyectó Paradigm como un lobby de influencia global que ofrecería servicios legales e inversiones en todo el planeta, sustentando por supuesto los intereses políticos de Joe. Para conseguirlo se asoció con el abogado Dickie Scruggs, el litigante Timothy Balducci y Steve Patterson, un ex auditor que había trabajado en la primera campaña presidencial de su hermano. Jim y estos tres mosqueteros lograron forjar vínculos con políticos de diversa índole, compañías estatales y hasta empresas fantasmas de lugares tan lejanos como Suiza, la Argentina de los Kirchner y la Venezuela de Hugo Chávez. Uno de sus asociados fue el famoso Guido Antonini Wilson, que fue interceptado en un aeropuerto con una maleta de 800.000 petrodólares que el dictador de Caracas enviaba para financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner, quien, repito, aquí podemos ver posando con Joe Biden cuando los dos eran senadores. La verdad, un capítulo que merece profundizarse. ¿Qué implicancia tuvo el lobby de los Biden en la elección de Cristina Kirchner como presidenta de Argentina? Por lo pronto, Biden y Kerry eran grandes amigos de Maduro. Lo contamos en el documental biográfico más completo que pueden encontrar sobre el primate rojo, que por aquella época oficiaba de canciller de Chávez. Video muy recomendado, estará al final de este para que puedan verlo. Pero bueno, con semejante conglomerado del mal a sus espaldas y varios millones de dólares crocantes, Joe se sintió motivado para emprender un nuevo intento, y a comienzos de 2007 anunció su candidatura presidencial, prometiendo que sería el mejor Biden que podrían encontrar. Absolutamente cierto, porque su familia lo hace quedar como Heidi. Pero bueno, él decía que sería la mejor versión de sí mismo, y sin duda lo fue, la mejor versión del comediante que lleva dentro, porque apenas unas horas después le preguntaron sobre su rival demócrata Barack Obama y volvió a escapársele el racismo reprimido. Observen. I mean, you got the first sort of mainstream African American who is articulate and bright and clean and a nice looking guy. I mean, that's a storybook, man. Este comentario deplorable socavó su campaña tan pronto como comenzó y dañó severamente su capacidad para recaudar fondos. Eso sí, se ganó el segundo lugar en el ranking de los 10 principales errores de campaña de la historia de la revista Time. Y las lamentables manifestaciones del racismo no terminaron allí, porque también se filtró un video donde Joe le dice en la cara a un nativo de la India que en Delaware no puedes ir a un 7-Eleven o a un Dunkin' Donuts a menos que tengas un ligero acento indio, y no estoy bromeando. As you know, I got a lot of support from you, Cindy. That's where, and more to come, I think. So. No, I've had a great relationship. In Delaware, the largest growth in population is Indian Americans moving from India. You cannot go to a 7-Eleven or a Dunkin' Donuts unless you have a slight Indian accent. I'm not joking.
Esta máquina de bloopers era imparable y en una parada de campaña en Missouri exhortó al senador Chuck Graham a ponerse de pie para recibir una ronda de aplausos. El problema es que Chuck no podía levantarse puesto que era parapléjico desde los 16 años de edad. And I also am told that Chuck Graham, state senator, is here. Chuck, stand up. Chuck, let him see you. Oh, God love you. What am I talking about? I tell you what, you're making everybody else stand up, though, pal. Thank you very, very much. I tell you what, stand up for Chuck. Thank you, pal. You can tell I'm new. Good to see you, buddy. Thank you. Thank you. Aunque no lo crean, esta no fue la principal debacle de su campaña, sino algo mucho peor. Agentes del FBI habían filtrado conversaciones telefónicas en las que los tres mosqueteros de Paradigm, Balducci, Patterson y Scruggs, hablaban de unos granjeros afroamericanos de manera despectiva, de manera racista, antes de ser invitados a un congreso, y fueron filmados con cámaras ocultas mientras intentaban sobornar con sobres de dinero a un juez del Mississippi. Los tres hombres fueron llevados a prisión en octubre y la compañía quedó inhibida, en una trama compleja que relata con detalle el libro La caída de la casa de Zeus del periodista Curtis Wilkie. Para colmo, Hunter Biden vació su parte de Paradigm comprando mansiones monumentales en Spring Valley y se sumió en una espiral de deudas, con cheques sin fondo e hipotecas que lo llevaron a la bancarrota absoluta y a rogarle dinero una vez más a papá. Con su lobby en ruinas, Joe se quedó prácticamente sin dinero para financiar su candidatura y llegó a tal desesperación que tuvo que compartir aviones de campaña con uno de sus rivales, el senador Chris Dodd, que tenía un historial tan polémico como el suyo, abusando a una camarera en un restaurante de Washington junto al mismísimo Ted Kennedy, mayor impulsor de la candidatura de Obama. La candidatura de Joe fue un fracaso rotundo. Luego de conseguir apenas el 0.9% de los votos en Iowa, en enero de 2008 se subió al escenario junto a una Jill llena de lágrimas y anunció que se retiraba de la contienda. Pero no me iré, acabó diciendo. No me iré del todo. Y vaya que tenía razón. Todavía no hay una historia clara de cómo exactamente Barack Obama eligió a Joe Biden como vicepresidente, pero sabemos bien que el partido era y sigue siendo dominado a puño de hierro por el matrimonio Clinton y veían con buenos ojos a Joe por su cercanía con Bill y por sus conocimientos de la sanguinaria política exterior americana, incluyendo su membresía del Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, el gran órdago planificador de las guerras e invasiones americanas que dirigieron en su día David Rockefeller y Henry Kissinger. Todos estos saberes para Obama eran hasta entonces ciencia infusa. Ignoraba por completo de qué estaba hecha realmente la política de las ligas mayores. De hecho, pronto se convertiría en un hombre maligno, pero podría decirse que todavía era completamente ingenuo. Ambos, Joe y Barack, se conocían desde 2005, cuando este último llegó por primera vez al Senado. La primera oficina que decidió visitar aquel primer día fue la de Joe, quien le ofreció ir a un restaurante italiano próximo para hablar de manera informal, lejos de aquellas paredes que siempre tienen oídos. Obama lo miró sorprendido. No te asustes, le dijo Joe. Es un lugar barato, nada demasiado caro. El otro pareció ofenderse y le contestó: podemos ir a otro lugar si quieres, me lo puedo permitir una vez, a diferencia de otros. Biden escribió en sus memorias Promise Dad que en aquella respuesta Obama hizo resonar una arrogancia que no le sentó nada bien. Ya desde el inicio la relación había sido tensa y siempre se miraban de reojo en el Capitolio, ya que Obama conocía muy bien el pasado segregacionista de Biden. Pero cuando en la campaña de 2007 el experimentado senador vio a este candidato joven y vivaz destacándose con sus discursos y ganando cada vez más votantes, fue él quien se le acercó en los bastidores de los debates y los foros, siempre ansioso por estar cerca del centro de la atención. Y en parte con mucha envidia. Desde que Biden sufrió los strokes, o accidentes cerebrovasculares, su habla se había visto reducida, su temperamento diezmado, era fruto de ataques intempestivos de ira, había perdido mucho
muchos amigos y su carrera como orador, que nunca fue particularmente brillante, se había visto completamente sepultada. No solamente envidiaba a Obama, sino que sabía que Obama se sentía envidiado. En cambio, el otro siempre comentaba por lo bajo y sardónicamente a sus equipos de campaña que apuesten por ver cuál sería la nueva patinada que cometería Uncle Joe. Pero en el fondo, Obama también sabía que Biden era una serpiente astuta con vasta experiencia, mucho más que la suya. Y cuando Bill Clinton le sugirió que lo considerase como vice, no dudó demasiado en levantar el teléfono. Era el mes de junio de 2008. Joe estaba en coche yendo de Wilmington a Washington y en esta ocasión la llamada no lo sorprendió. La atendió sin dudarlo, escuchó la propuesta y como una diva que se hace desear le respondió a Barack Obama que prefería rechazarla. Estoy seguro de que haré más bien dirigiendo el comité, ¿sabes? Y colgó sin despedirse. Obama quedó completamente irritado, iracundo. No solo no quería tener ese egocéntrico de vice, sino que además tenía que estar rogándole que acepte. Ya había tenido que hacer tripas corazón aceptando a Hillary Clinton como futura secretaria de Estado, quien finalmente llevaría las riendas de aquel gobierno durante los primeros años. Es más, Barack llegó a decir, este viejo decrépito prefiere a McCain. Y es que sí, su rival republicano en aquellas elecciones, John McCain, era un amigo íntimo de Biden, un amigo de hace décadas, socios de corrupciones infinitas. Y Biden no se gastó en disimularlo, todo lo contrario, acabaría publicitándolo años después en el documental Una amistad improbable. John, a former Navy pilot just released from a North Vietnamese prison. Joe, a young senator from Delaware. Legislative assistance. But in the 1970s, Joe was assigned a military aide for a trip overseas. I was the Navy's Senate liaison and used to carry your bags on overseas trips. The son of a gun never carried my bags. He was supposed to carry my bags, David, but he never carried my bags. We don't understand why he should get an award for bipartisanship. Thank you for your example. I'm proud to remain the same good guy that you were when you first got here. Most of all, for your friendship. My life and the lives of many have been enriched by it. Era tan improbable como que Joe llegue a la Casa Blanca, y vaya que llegó. Los dos habían compartido vidas paralelas, experiencias espejadas. John McCain había tenido una esposa que también sufrió un accidente de automóvil muy grave, su segunda mujer había desarrollado una adicción a las drogas como los hijos de Biden, y al igual que Joe, McCain no solo tenía un temperamento volcánico, que terminaba en estallidos de ira con platos rotos y ceniceros voladores, sino que además como senador había estado metido en escándalos financieros usando la política para beneficiar a ciertos bancos, como Lincoln Savings. Estuvo involucrado en el escándalo Keaton 5 junto a Alan Cranston, un veterano demócrata que había plagiado Mi lucha de Hitler y además falsificado pasajes para hacer creer que Hitler iba a invadir Estados Unidos, por lo cual Hitler le terminó haciendo un juicio internacional y se lo ganó. ¿Pueden creerlo? Bueno, Alan Cranston tenía una joven secretaria en aquella época del escándalo Keaton con McCain. Esa secretaria se llamaba Kamala Harris. Sí, tal como lo escucharon. Una íntima amiga suya, 45 años menor. Video muy recomendado en nuestro documental sobre Kamala Harris, que estará al final de este para que puedan verlo. No se lo pierdan, no se arrepentirán y difúndanlo. Pero bueno, estas dos gotas de agua rancia y oscura, Biden y McCain, en los 90 se reunían todos los fines de semana a jugar al golf y a tratar de buscar alianzas políticas, como en el 99 cuando ambos apoyaron el pedido de Madeleine Albright para que la OTAN lanzase más de 300 misiles y luego 14.000 contra Kosovo, causando un genocidio que terminó con la muerte de decenas de miles de civiles, una masacre brutal que el mismísimo Henry Kissinger llamó la Guerra de Madeleine, perpetrada por la resolución Biden-McCain, de este dúo, de esta amistad improbable que encarnaban como nadie al viejo bipartidismo americano. Different. I just want to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting that we didn't... Fue justamente una llamada de McCain la que convenció a Biden de reconsiderar la propuesta de Obama. Hablaron como si no fuesen enemigos, sino dos amigos dándose consejos. Lo eran.
Acepta, Joe, por los viejos tiempos, le dijo John. Mira que si voy te patearé el trasero. Kick your ass. Literalmente, le respondió Joe con una risa. Un día después, la llamada fue de otro amigo más, Bill Clinton, quien le explicó la compleja situación de las elecciones y le habló a Joe de la importancia de contar con un hombre experimentado y firme como él en el equipo. Biden dijo que no quería ser un cuasi ejecutivo obediente a las órdenes del jefe, como fue Dick Cheney, el vicepresidente de Bush. Él quería ser el asesor más cercano de Barack, la última persona en la sala a la hora de tomar las decisiones. Y Clinton le contestó no problem. Así fue como la tarde del 23 de agosto, en un meeting de Springfield, Illinois, Obama le presentó al mundo a su compañero de fórmula. The next Vice President of the United States of America, Joe Biden. Ladies and gentlemen, this is no ordinary time. This is no ordinary election. And this may be our last chance to reclaim the America we love, to restore America's soul. Joe Biden is what so many others pretend to be. A statesman with sound judgment who doesn't have to hide behind bluster to keep America strong. Keep the faith. Campaigns for president are a test of character and leadership. And in this campaign, one candidate has passed that test. Se mostraban como partners, como cómplices y socios, pero sus estilos confrontaban bastante. Barack era medido y deliberado. Joe era directo e improvisado. Por eso le resultaban irritantes sus achaques a los miembros del joven equipo de Obama, que le pedían a Joe que se limite a leer el teleprompter para no cometer errores y estropear la campaña. Pero él no podía con su genio y seguía saliéndose del guión para decir burradas, como afirmar que el presidente Franklin Delano Roosevelt había dado un gran discurso en la televisión cuando se derrumbó la bolsa de 1929. Algo difícil de creer, ya que Roosevelt no era presidente. En el crack del 29 lo era Calvin Coolidge y la televisión ni siquiera existía. When the stock market crashed, Franklin Roosevelt got on television and didn't just talk about the princes of greed. Joe estaba tratando de explicar por qué Estados Unidos se encontraba en una de las peores desgracias financieras de su historia, similar a la crisis del 30. La crisis de las hipotecas subprime del 2008 había alcanzado su colapso con la quiebra de los bancos de inversiones, y en un solo día se vio como 25.000 empleados fueron expulsados de sus oficinas con cajas llevando sus pertenencias. El mundo entraba en una gran recesión, crisis alimentaria, petróleo encarecido, colosales deudas públicas impagables. Todo muy parecido al mundo hoy, al concluir el mandato de Joe Biden, ¿no? Déjà vu. Pero bueno, la gente moría de hambre en las calles mientras la Reserva Federal norteamericana trataba de salvar a sus preciados bancos. Se estimaba que una cuarta parte de las familias estadounidenses había perdido al menos el 75% de su riqueza. Una noche, una joven de 23 años llamada Nicole vio en televisión cómo Biden prometía ayudar a aquellas personas con un plan económico sólido y popular, y les señaló que él sabía cómo se sentían, que él había pasado por momentos duros, difíciles, como la pérdida de su primera esposa y su hija de 13 meses. La chica, televidente, recobró la ilusión por un momento y al otro día llamó a su abogado Richard Cornell para rogarle que consiguiese comunicarse con el candidato para explicarle su difícil situación. El abogado logró conseguir el correo electrónico del jefe de gabinete de Biden en el Senado, Luis Navarro. Y ustedes se preguntarán quién era la chica, quién era la muchacha contrariada. Y bueno, era una de las hijas de Michael Albano, que casi una década más tarde, y luego de que Frank asesine a su padre en un Jaguar rentado con dinero de Joe, le suplicaba al candidato vicepresidencial que persuada a su hermano de hacer lo correcto y entregarse a la justicia para que por lo menos pudiese pagarles el dinero de la sentencia, que sus abuelos ya estaban internados y no tenía cómo pagar las facturas médicas. ¿Qué hizo entonces el humanista, candidato a vice de Obama, que prometía ayudar a millones de estadounidenses? Ni siquiera se tomó la molestia de responderle en persona y le pidió a Navarro que le comunicase a las huérfanas que estaba profundamente conmovido por su situación, pero que Frank no tenía bienes para satisfacer la sentencia. Y les recuerdo, para quienes no hayan visto mi primer documental de Joe Biden, Frank fue el encargado de criar a Beau y a Hunter, porque Joe no pasaba por Delaware ni por accidente cuando eran jóvenes. Así terminaron los retoños. Aquí pueden ver el mail de la respuesta y ¿saben qué, señores?
señores, Francis Biden no era insolvente. El prófugo trabajaba como asesor principal del Comité de Acción Política de su hermano y ganaba cientos de miles de dólares que seguía gastando en alcohol y en autos de lujo, como el que atropelló a aquel pobre padre de familia en un arrebato de un delirium tremens. Es que en serio, no ha habido sobre la faz de la tierra un clan tan sucio y tan hipócrita a la vez como la familia Biden. Y por eso espero que ustedes difundan en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes esta historia, porque así debe ser recordado. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.